Lección número 4, para el 26 de enero del 2019. Digno es el Cordero. Versículo de memoria. No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5:5. La semana pasada habíamos hablado acerca de las 7 iglesias, aunque en realidad eran 6 porque ya habíamos hablado la primera la antepasada semana. Pero ahora el apóstol Juan recibe el mensaje de Dios que declara: después de estas cosas miré, capítulo 4 del Apocalipsis, versículo 1. ¿Después de cuáles cosas? Después del cumplimiento de las profecías relacionadas con las 7 iglesias. Habíamos estudiado que en la 6ª iglesia de Filadelfia, Cristo había abierto una puerta que nadie iba a cerrar y cerró una puerta que nadie iba a abrir. ¿A qué se estaba refiriendo? Era la puerta de gracia que se cerraba después de 1800 años para el lugar santo en el santuario celestial. Durante 1800 años Cristo había trabajado en el lugar santo, dando sus mensajes a las 7 iglesias, declarándoles lo que iba a suceder pronto, puesto que a Jesucristo, en el capítulo 1 del Apocalipsis, y en el versículo 20, se le ve que está caminando en medio de los 7 candeleros. De manera que Jesucristo estaba allí en el lugar santo durante todo ese tiempo, mientras estaba revelando el mensaje de las 7 iglesias. Pero cuando llegamos a la 7ª iglesia de la Odisea, todos aquellos que entran por la puerta abierta desde Filadelfia, ya que en Filadelfia se da el mensaje de que la puerta está abierta. Fue por eso en ese tiempo, en el tiempo de Filadelfia, cuando Guillermo Miller anunció el mensaje de que la hora del juicio había llegado y que la puerta se abría en el cielo para empezar la hora del juicio final o la expiación. Gracias a ese mensaje de los 3 ángeles que aclararon todo el panorama de que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo, es que se cumplió entonces el llamado para todos aquellos que iban a conformar la iglesia de la Odisea. A decir verdad, cuando se dio el mensaje del primer ángel, solamente se habló de la segunda venida de Cristo y de que llegaba la hora del juicio. Pero cuando se habló del mensaje del tercer ángel, se habló acerca de la ley de Dios en relación con el día sábado, que es la marca de Dios opuesta a la marca de la bestia, lo que significa que solo con el mensaje del tercer ángel se conforma el pueblo de la Odisea, o pueblo de la ley, o pueblo que entra en juicio. Y todos los de Filadelfia que querían ahora aceptar este mensaje donde Jesucristo se pone como intercesor y salvador del hombre, como abogado, iban a participar de los beneficios de la Odisea. En el mensaje a la Odisea, a todos los filadelfios y a todos los que son llamados por este mensaje del tercer ángel, se les hace pasar por el proceso de la hora del juicio. En este juicio tan escrupuloso, Jesucristo les dice a todos: tú dices yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, pero tú eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Después de que Cristo da un tremendo mensaje a la iglesia de la Odisea, que comienza a partir de 1844 para el juicio, y les llama la atención a que tienen que comprender más la luz de la verdad, es decir, ungir sus ojos con colirio para poder ver, y comprar el oro del cielo y el vestido blanco. Entonces todos aquellos que aceptan este mensaje humildemente, inmediatamente, como dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 10, pasan con Jesucristo hasta el lugar santísimo por el velo de su carne. Así lo declara el apóstol. Hebreos capítulo 10, y aquí dice claramente en el versículo 19 y 20: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne.
Así que entonces tenemos un nuevo camino que Cristo abre, la puerta que abre y nadie cierra, para poder entrar hasta el lugar santísimo por medio del velo de su carne. En efecto, todos aquellos que reciben el mensaje de la hora del juicio que se le da a Laodicea, ya que es el pueblo del juicio, todos los que aceptan ese mensaje, inmediatamente pasan ahora a participar de los beneficios del santuario celestial en el lugar santísimo, pasando por el velo del cuerpo que es Cristo. ¡Qué maravilloso! Y los que logran pasar, habiendo escuchado las profecías que anuncian la hora del juicio, para todos ellos se les dice así, Apocalipsis 1:3, felices, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Solo después de 1844 se podía decir esas palabras, porque la bendición que se está dando en el Apocalipsis es para los que guardan y para los que oyen las palabras de esta profecía. Así que no es posible decir que esto le fue dado para el tiempo de los apóstoles, no, por ningún motivo. Para ellos el tiempo no estaba todavía cerca. Muchos han declarado que ellos decían que el tiempo ya está cerca, pero eso lo decían en profecía. Por eso en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 3, el apóstol Pablo dice que en ninguna manera os muevan de vuestro pensamiento, de vuestro sentimiento, como creyendo que la venida del Señor esté cerca, porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, y se siente en el templo de Dios como Dios y se haga pasar por Dios. Bien sabemos que el hijo de la perdición es el papado, y hasta que el papado cayera en 1798, nadie podría hablar de la segunda venida de Cristo como inminente. Simplemente se iba a hablar de la segunda venida de Cristo como cosa del futuro. Por eso cuando a Martín Lutero le preguntaron ¿cuándo creía él que era el juicio?, él dijo, por lo menos de acá 300 años recién se va a dar el juicio en el cielo. Y estábamos hablando del año 1500 aproximadamente, en los tiempos de Lutero. Para 1800 es que se tendría que hablar acerca de este juicio, 300 años después, y en efecto se habló que para 1844 la hora del juicio había llegado. Por lo tanto, solo a partir de 1844 se puede decir: felices los que leen las palabras de la profecía de este libro, porque para ellos el tiempo está cerca. Ahora, una vez proclamado este mensaje, los que aceptan el mensaje de Laodicea, entonces inmediatamente se humillan frente al pedido que hace Jesucristo, cuando dice: tú crees que eres rico, tú dices que eres rico, que ya no tienes necesidad del conocimiento de las profecías, piensas que ya tú ya estás salvado por gracia y que ya no hay nada que hacer, pero te equivocas, le dice, eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Si tú estás creyendo que ya estás salvo solo por la gracia y que ya no tienes que hacer nada, entonces eres un miserable, le dice Cristo. Y esto les dice a todos los que alguna vez oyeron el Evangelio y que no le dan la importancia debida a la ley como un medio que va a ser especialmente para juzgar y determinar quién se salva y quién se pierde. Los que rechazan este mensaje, para la Odisea, donde se exalta la ley de Dios, para que todo el pueblo tenga que obedecerla, todos ellos inmediatamente son desechados. ¿Por qué? Porque se les llama tibios. Tibio es todo aquel que desecha la ley, ya sea que la niegue rotundamente o ya sea que diga que esté en vigencia pero que no se la puede obedecer y que después de todo no se la necesita para la salvación. Todos los que dicen eso ya son tibios y quedan vomitados de la boca de Dios de en medio de la Odisea. Entonces pierden su salvación, pero si se arrepienten, porque también se les llama arrepentimiento, pero de una manera bien fuerte, por lo mismo que dicen: soy rico, estoy enriquecido, ya no necesito de esa ley, no necesito obedecer, yo por gracia soy salvo y punto. Como dicen eso, entonces el mensaje les cae reprensivo. Y Jesús les dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El laodicense por naturaleza siempre dice: yo ya no necesito reprensiones, Jesús me ama tal como soy, ¿por qué me tienen que reprender? Jesús es amor, no me tienen que llamar la atención al miedo, ni al susto, ni con profecías, ni nada de eso. Sin embargo, el vendedor espiritual inmediatamente a los laodicenses les dice: como no sean humildes, sean celosos y se arrepientan, no van a participar de los beneficios del juicio que se va a llevar a cabo. E inmediatamente a los laodicenses
les llama la atención a que miren el trono de Dios, donde solo van a entrar por la fe todos aquellos que lo aceptan como Salvador real a Jesucristo, por el velo de su cuerpo. Y entonces se les muestra la escena del juicio presentada por Daniel capítulo 7 versículo 9 hasta el 13, donde se ve al anciano de grande edad que ya va a comenzar el juicio. Y ese mismo anciano lleno de días y de cabellos blancos vuelve a ser presentado en Apocalipsis capítulo 4. Mientras que en Daniel capítulo 7 versículos 9 y 10 se dice que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de grande edad, y allí los tronos están vacíos. En el Apocalipsis capítulo 4, esos tronos ya están llenos con 24 ancianos. Así es como se presenta dentro de la Escritura el asunto del juicio en el cielo, porque el capítulo 4 y el versículo 5 es la continuación del mensaje a la Odisea, y solo se benefician para entrar hasta el lugar santo, hasta el lugar santísimo, donde está el trono de Dios y donde está Jesucristo inmolado como cordero, porque en el santuario antiguo, en el día de la expiación, se entraba hasta el lugar santísimo solo por parte del sumo sacerdote, y este sumo sacerdote veía la presencia de Dios misma, la Santa Shequina, y allí presentaba la sangre del cordero inmolado. Así también en el santuario celestial, para iniciar la hora de la expiación en el cielo, se ve el trono de Dios, donde está Dios el Padre, la Santa Shequina, porque acá dice que está iluminado con fuego. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. Después de esto miré, y aquí, una puerta abierta en el cielo. Esa es la puerta que Cristo abre y ninguno cierra. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, te mostraré todo lo que sucederá después de que se haya entrado a la Odisea, cuando la puerta abierta se ha abierto hacia el lugar santísimo para poder conocer la ley. ¿Qué cosa va a ocurrir después de 1844 en adelante? O sea, Apocalipsis es una revelación de lo que ocurriría después de 1844. Versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante al espectro de la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de blanco, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Así es como se presenta la misma escena de Daniel, donde el trono era ardiente, con llamas de fuego. Esas llamas de fuego del trono ardiente son, acá dice, los 7 espíritus de Dios que arden delante del trono de Dios. Fue lo mismo que vio Daniel, solamente que ahora los tronos ya están ocupados con 24 ancianos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? La Biblia nos relata que cuando Cristo resucitó, después de haber sido crucificado, dice que juntamente con él también habían resucitado muchos, y que estos santos que habían resucitado fueron a presentarse a muchos en la ciudad para poder declarar que habían resucitado y que habían salido de sus tumbas. Nos dice el libro de San Mateo en el capítulo 27. Y todo esto lo vemos en el día domingo 20 de enero, en la sala del trono celestial. San Mateo capítulo 26, versículo 50. San Mateo capítulo 27, versículo 51 al 53. Y aquí el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estos hombres santos ya no han vuelto a morir. No dice el registro bíblico que volvieron a morir y fueron enterrados, ni tampoco dice que se quedaron en la tierra, porque si se hubieran quedado en la tierra ya hubiera habido un registro en el tiempo apostólico
de que estos santos hombres estaban yendo a predicar junto con los apóstoles, pero no se ve eso. Contrario a eso, nosotros leemos en el libro de Efesios, en el capítulo 4, algo interesante, que es muy cortito, pero que deja entender claramente de qué se trata lo que se está hablando. Efesios capítulo 4, versículo 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cautiva la cautividad. La cautividad prácticamente es la muerte. Así que cuando dice se llevó cautiva la cautividad, es decir, se llevó prácticamente la destrucción de la muerte, la cautivó porque estaba llevando las primicias, los primeros trofeos que habían sido salvados, vale decir los resucitados juntamente con él. Estos que resucitaron con Cristo ya no ven más la muerte, porque ellos son símbolos de que por la muerte de Jesucristo quedó en claro que todo el esfuerzo que estos santos hombres habían hecho para obedecer los mandamientos de Dios ya tenía valor, porque el pacto estaba sellado con la sangre de Cristo. ¡Qué bonito! Y estos 24 ancianos entonces están sentados ahora al lado del trono de Dios, tal como Jesucristo lo ha prometido, porque con eso da evidencia de que se cumplirá su promesa. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, cuando termina el mensaje a la Odisea, dice: al que venciere yo le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Así que Jesucristo, ahora, para el mensaje de la Odisea, lo que promete de que se van a sentar junto a su trono como Él se ha sentado junto al trono de su Padre, se hace realidad por el símbolo de los 24 ancianos que representan a toda la humanidad que se sentará también en el trono de Dios juntamente con Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Así que los 24 ancianos, aparte de ser literales, que son los que resucitaron con Cristo, también son un símbolo de los santos que se sentarán en el trono de Dios. Y ahora también se ve una imagen más. Jesucristo ya está sentado en el trono con su Padre, lo que significaría que a partir de 1844 ya se nota que Cristo hace el papel de juez y también el papel de intercesor, de mediador, como el Cordero inmolado. ¡Qué bonito!, ¿no? Por eso del que está sentado en el trono, que ahora también es Jesucristo, se dice el que es, el que era y el que ha de venir, porque sabemos que el Padre no va a venir, quien va a venir es el Hijo. El Padre se queda en el cielo. Solamente se le conocerá cuando los hijos de Dios vayan para el cielo junto con Jesucristo. Así que de ninguna manera se puede pensar que aquí se esté refiriendo solamente a la adoración del Padre. También está el Hijo, porque ya está sentado junto al trono de su Padre. Y a su vez se le representa como también intercesor. Este es el misterio de Dios donde Jesucristo hace el doble papel. ¡Qué maravilloso! Jesucristo dijo, el Padre ha entregado todo el juicio al Hijo. Muy bien, pero eso no es todo. Todos los que logran entrar a través del mensaje de la Odisea aceptando la hora del juicio son los únicos humildes. Solo ellos pueden entrar en el santuario celestial por el cuerpo de Jesucristo, por el velo, los que aceptan realmente a Jesucristo como su Salvador personal. O sea, el no aceptar las profecías no permite entrar en el tiempo de la expiación. Los tales seguirán aceptando solamente la salvación como se la hizo durante 1800 años, es decir, no se necesita la obediencia de la ley para la salvación, dirán. Jesús ya lo ha hecho todo por nosotros, murió en la cruz del Calvario, y ahí se van a quedar sin necesidad de la exaltación de la ley y se degradarán mucho más porque llegarán a la conclusión incluso de que no es necesario tener que cumplir con la ley, siendo que los anteriores tampoco la cumplieron. Pero eso es mentira. Los que vivieron antes de 1844 obedecían todo lo que la luz de Dios les había llegado. Cumplían con todo lo que pedían los preceptos divinos. Solo faltaba la verdad del sábado que recién iba a salir a luz para 1844. Así que nadie nunca se ha salvado sin obedecer. Eso es mentira. La obediencia es la única condición para salvarse. Y no la obediencia nacida de nosotros, porque esas son obras propias, sino la obediencia a los mandamientos de Dios, que son las obras de la fe, porque le creemos a lo que manda Dios. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, resulta que solo los que escudriñen las profecías, solo los que entiendan la verdad de las 7 iglesias, y que estamos en la iglesia de la Odisea, solo para ellos se les dice felices, porque todos los que oigan y guarden las palabras de la profecía de este libro, tienen un abogado,
tienen un Salvador, tienen un mediador que no los va a dejar solos. Por eso son felices. ¿Por qué? Porque van a salir limpios por la gracia de Jesucristo. Y para eso se les presenta en el trono de Dios en plena hora del juicio las cosas que Dios va a hacer. Dice que hay un arco iris sobre la cabeza del que está sentado en el trono. Este arco iris azul es la representación de la fidelidad de Dios, su justicia y su misericordia que se manifiesta en su ley. En la ley de Dios está la justicia y la misericordia. La justicia para los que no obedecen, la misericordia para los que obedecen, porque aprenden a amar a Dios y a sus prójimos y los aman como a sí mismos. Así que la ley es lo más misericordioso que se presenta allí a través del Evangelio. Ahora, este arco iris es símbolo del segundo pacto. Cuando Noé salió del arca, a Noé se le había dicho: tú eres varón justo, perfecto y recto, temeroso de Dios. Era un hombre que obedecía los mandamientos. Y el arco iris mostró precisamente esa mezcla de obediencia a la ley con la misericordia de Dios. La misericordia de Dios había protegido a Noé y a su familia porque ellos habían confiado en los méritos de Jesucristo. Sus pecados eran perdonados gracias a la sangre propiciatoria de Cristo. Así la misericordia y la justicia estaban mezclados allí. Como el arco iris se forma con las gotas de agua más los rayos del sol de justicia, así también la justicia de Dios, que es su ley. Salmo 119, 172, todos tus mandamientos son justicia, se mezclan con el agua de la misericordia, que es la palabra. El agua bendita que limpia. Nos dice Efesios capítulo 5, versículo 26, lavados en el lavacro del agua por la palabra. De manera que entonces la palabra del Señor está representada por el agua, el Evangelio Salvador, que nos promete el perdón y la transformación de nuestras almas. Estas cosas, la misericordia de Dios, que es el Evangelio, toda la Biblia, unido con la justicia, que es la ley de Dios, forman el arco iris. Y se le ve de color azul, porque en Números capítulo 15, versículo 45 al 49, nos dice la palabra del Señor que el color azul era un cinto que se ponían todos los sacerdotes y todo el pueblo, para recordar por medio de ese cinto azul, esas franjas azules, que deben ser obedientes a los mandamientos de Dios. Así, por eso el arco iris se ve de color azul, que significa la fidelidad a la obediencia a los mandamientos de Dios. De manera que entonces todos aquellos que han entrado a la iglesia de la Odisea comprenden perfectamente este mensaje de la justicia de Cristo, en el cual en medio de la hora del juicio el Señor en su trono recuerda que tiene misericordia y clemencia para los obedientes a los mandamientos de Dios. La misericordia de Dios solo se va a manifestar para los que buscan obedecer los mandamientos de Dios. Es imposible que se manifieste para los que no quieren obedecer los mandamientos de Dios. ¿Por qué razón? Bueno, porque los que quieren obedecer los mandamientos de Dios necesitan el perdón cuando ven que cometen errores. Necesitan el perdón por los errores que ya cometieron antes de conocer la ley, antes de conocer a Cristo. Por lo tanto, entonces, solo para ellos se promete la misericordia. Pero para aquellos que dicen que ya no necesitan obedecer la ley, ¿para qué entonces ya les necesitan la misericordia? Ya no tiene sentido. Ellos piden perdón de sus pecados y dicen: basta con eso, ya no necesito obedecer la ley para salvarme. Entonces, ¿para qué piden perdón de sus pecados si no se necesita la ley? Si la ley es la única que muestra el pecado. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado transgrede la ley. Así que entonces no tendría sentido, ni razón, ni pies, ni cabeza, el hablar de la misericordia de Dios cuando se rechaza su justicia, que en este caso es la ley de Dios. El arco iris tiene que estar bien formado. Aquellos que solamente se quieren apoyar en la misericordia de Dios y desechan su justicia, apagan el arco iris que está en el trono del Señor. Increíble. O sea, en otras palabras, estos no tienen acceso a poder entrar a ese lugar santísimo donde está todo el amor de Dios. Solo los que estudian las profecías del Apocalipsis entienden el amor de Dios. Aquellos que no estudian las profecías del Apocalipsis no pueden entender el amor de Dios. Están lejos del amor de Dios, lejos de las promesas. No hay para ellos acercamiento. No es que Cristo no quiera, sino que ellos no quieren entrar por la puerta que Cristo ha abierto y que nadie puede cerrar. La entrada de esta puerta es el libro del Apocalipsis. Así que los que no entiendan esto no podrán entrar hasta el lugar santo. El apóstol Pablo dice
que con confianza debemos entrar con Jesucristo hasta el lugar santísimo por medio del velo de su cuerpo. Y este velo de su cuerpo ahora se manifiesta por medio de las enseñanzas del Apocalipsis, que nosotros tenemos acceso para poder entrar hasta el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo se ve al Cordero inmolado, que abre los 7 sellos especialmente para que el pueblo del Señor pueda entender los mensajes especiales para la Odisea y que sepa cómo salvarse y salir de su tibieza. El laodicense no es tibio porque se comporta mal, no. El laodicense es tibio porque no recibe el oro, el vestido blanco y el colirio que representan a todas las enseñanzas del Apocalipsis. Todo eso es el oro, todo eso es el vestido blanco y el colirio. Y como rechaza eso el laodicense, es tibio y queda vomitado de la boca de Dios. No es frío, es decir, no se va al mundo. Quiere estar en la iglesia, permanece ahí, pero no quiere saber nada con las profecías, porque dice, soy rico, estoy enriquecido. Es peligroso por eso. Entonces, es clarísimo, cualquiera se puede dar cuenta de que todo aquel que rechaza al vendedor celestial es el que está rechazando las enseñanzas del Apocalipsis, porque a partir del capítulo 4 en adelante, vemos que todos entramos con Cristo hasta el lugar santísimo para saber las cosas que deben suceder. Tenemos que estar enterados para poder decirle al mundo estas cosas, para que todos ellos puedan participar en esta hora del juicio de los beneficios de la expiación de Cristo. Si no predicamos eso, y le decimos simplemente a la gente, acepta a Jesucristo como tu Salvador, benefíciate en este juicio como tu abogado, la gente ni siquiera va a saber de qué le estamos hablando. No va a comprender, no entiende nada. Ese tipo de mensajes es extraño. No se entiende. Cuando alguien de los que predican ese mensaje sin el Apocalipsis hablan del amor de Jesús, dice, no se entiende nada, no se capta. Todas las personas pregúntenle si no entienden. Solo los que quieren quedar bien a veces dicen, no, hay que ser corteses. Les preguntan, ¿tú has entendido? Sí, sí entiendo. Y les dices, ¿eres sincero cuando estás? Sí, soy muy sincero, de veras, sí entiendo. No están entendiendo. Porque si entendieran, sabrían que estamos en el lugar santísimo en plena hora del juicio. Si no entienden la hora del juicio, si no aceptan el asunto de la ley de Dios, que es necesaria obedecerla para salvarla, quiere decir que no están entendiendo nada. Más aún dice el capítulo 4 de Apocalipsis, cómo se ve al anciano, y dice que los 24 ancianos que estaban al lado del trono hacían algo especial. Apocalipsis capítulo 4 versículos 6 al 8. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Estos 4 seres vivientes son 4 querubines. En el libro de Ezequiel capítulo 1 y en el capítulo 9 y en el capítulo 10 de Ezequiel se nos vuelve a hablar acerca de estos personajes, de estos 4 querubines que tenían semejanzas distintas de 4 caras. Una cara dice que era de león, otra cara era de águila, otra cara era de hombre y otra cara de becerro. Estas 4 caras son una representación a través de toda la Biblia de nuestro Señor Jesucristo en sus 4 fases de su personalidad. Pero acá, más allá de eso, estos querubines representan a la palabra de Dios, son los ungidos que están delante del Dios de toda la tierra. Y estos tienen ojos por todo lado porque esos ojos significan la inteligencia. Efesios capítulo 1 versículo 18 lo declara así: son la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios revelado a través de su palabra que se esparce por toda la tierra. Cristo dijo, San Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Los querubines fueron puestos al principio en las puertas del jardín del Edén con una espada que se revolvía en el medio. La espada representa la palabra de Dios que sale de en medio de los 2 querubines. En el libro de Éxodo, en el capítulo 25 y en el versículo 22, el Señor le dijo a Moisés, vas a labrarte 2 querubines hechos en oro puro, y de en medio de ellos me declararé a ti. La palabra de Dios salía de en medio de los querubines, como la espada que estaba en medio de los querubines que estaban en el jardín del Edén, para que no entrara Adán y Eva sin pasar por esa espada. Así la espada representa la palabra de Dios. De en medio de esos 2 querubines es que sale la palabra del Señor.
Por eso los querubines aquí representan a toda la palabra, donde Cristo es presentado en estas 4 formas. Qué bonito entender toda esta simbología de la Biblia. Y declara más aún la Biblia. Versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Así estos seres santos que representan a la palabra constantemente están santificando el nombre de Dios. Por eso se dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Porque la palabra de Dios nos habla de la santidad de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nunca cesan de decir santo, santo, santo. En todos los tiempos la Biblia siempre dice lo mismo y santifica con la misma verdad, nunca cambia. Y luego dice: el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces están exaltando a Jesucristo, que regresará por segunda vez. Más aún, todo esto se realiza en una asamblea dentro del trono celestial, y esto nos lleva al día lunes 21 de enero, donde se presenta la asamblea en la sala del trono. En esa asamblea de la sala del trono se ve claramente la adoración que se le hace a Dios. Apocalipsis capítulo 4 versículo 9 y 10 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora se puede notar a las claras que en el momento que los 24 ancianos adoran al que está sentado sobre el trono, lo hacen de una forma muy especial, porque dice que se postran delante del que está sentado en el trono y lo adoran, y luego declaran echando sus coronas que es digno de ser adorado. Fíjense, para adorar a Dios, para guardar su día sábado, porque la adoración se basa en el culto del sábado. Isaías 66:23 dice: y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, ha dicho Jehová. De manera que entonces, para poder adorar a Dios, se necesita comprender lo anterior. ¿Qué cosa? El mensaje a las 7 iglesias, que es el libro del Apocalipsis. O sea, para poder adorar a Dios no nace la adoración de nosotros, nace de la comprensión del libro del Apocalipsis. Solo los que estudien el Apocalipsis pueden adorar correctamente a Dios. Es decir, solo se guarda el sábado como debe de ser cuando se estudie el Apocalipsis. Aquellos que dicen que quieren adorar a Dios guardando el día sábado, pero no estudian las profecías del Apocalipsis, no están repasándolas hasta entenderlas, no están adorando a Dios. Por gusto pueden cantar, pueden orar, pueden hablar temas en el día sábado, pero si no es el Apocalipsis, no están adorando a Dios. ¿Por qué? Porque solo estos ancianos, al declarar las profecías, decían: digno es el Señor de ser adorado. Muchos guardan el sábado y se aburren, se cansan, quieren que ya se acabe rápido, quieren que llegue la puesta del sol. Esos no están adorando porque no conocen el Apocalipsis. Pero los que conozcan el Apocalipsis van a amar ese día de reposo. ¿Por qué? Porque de por sí, por el estudio del Apocalipsis, se dice: digno es el que está sentado en el trono. Así que entonces no decimos digno de palabra, sino que al conocer las profecías entendemos por qué Dios es digno de ser adorado, por qué se tiene que guardar su sábado. ¡Qué bonito es esto! Y en el capítulo 5 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado, versículo 1, en el trono, un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, podía abrir ni desatar los sellos. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos,
que estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, Juan ve al cordero como inmolado, y al lado del trono dice que vio un libro sellado, y no había nadie que pudiera abrir este libro. Así que lloraba Juan mucho porque nadie podía entenderlo, nadie captaba las enseñanzas de ese libro, obviamente porque no eran para su tiempo. Así que cuando Juan ya recibió todo esto, el libro no se podía abrir. Pero dice que cuando el Cordero como inmolado se presentó ante el trono después de 1844 para la iglesia de Laodicea, es ahí para los laodicenses, donde se abre especialmente por completo este libro, es el libro del Apocalipsis. Todo el libro de Apocalipsis es el libro que estaba sellado, pero que ya Cristo lo ha abierto. ¿Por qué? Porque es la revelación de Jesucristo. Así que el Apocalipsis ya no es más un libro sellado. El libro está abierto. El libro que estuvo sellado fue el libro de Daniel, pero ahora Apocalipsis abre todas las profecías de Daniel y todo lo que dice Apocalipsis. Entonces el libro de Apocalipsis ahora está abierto para todos, porque Jesucristo ha vencido, y a partir de 1844, solo, y entiéndame esto, solo para los que aceptan el mensaje de la hora del juicio, solo para ellos se ha abierto el libro de Apocalipsis. Los que no acepten el mensaje del juicio, de que tienen que obedecer la ley para alcanzar la salvación, no entenderán el Apocalipsis, se les cerrará. Se les hará noche la profecía y finalmente dirán: no se necesita las profecías no salvan, Jesús es el que salva. Mal, porque a través de las profecías es que Jesús va a salvar a su pueblo, porque esto es especialmente para la iglesia de Laodicea, revelarle todo el futuro para que tenga que comunicar al mundo, pues la Odisea tiene que estar caliente, y caliente significa cuando recibe el Apocalipsis. Si en la iglesia no se recibe el Apocalipsis, así oren todo el día, así parezcan angelitos, no son calientes, son tibios y serán vomitados de la boca de Dios. Así de sencillo es como presenta la Escritura. Entonces, Jesucristo, que es aquí el intérprete real, abre los sellos. Y entonces estos sellos son comunicados especialmente para la iglesia de Laodicea. Esto es lo que sucede en la sala del trono de Dios. Pero más aún, la profecía nos sigue diciendo, y esto nos lleva al día martes 22 de enero, ¿cómo es que estos sellos se abren? Y en esos sellos se cita el espíritu de profecía que dice: este contenía las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todas sus amonestaciones, la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia, y la historia de todos los poderes gobernantes de las naciones. En lenguaje simbólico el rollo contenía la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta el fin. Esto es lo que contiene las profecías del Apocalipsis que abren al libro sellado también de Daniel. Es interesante, porque cuando vamos al libro de Daniel vemos los acontecimientos de la providencia de Dios, desde los tiempos de Daniel cuando entró a la corte babilónica, cómo Dios lo protegió a él y a sus compañeros, a través de sus providencias. También podemos lograr ver, a través del Daniel, el levantamiento de las naciones y la caída de las naciones, y vemos a través de Daniel al cuerno pequeño representando a los poderes eclesiásticos, y cómo la iglesia pasaría por varios procesos y persecuciones, la iglesia pura perseguida por la iglesia papal. Todo eso se muestra y continúa en el Apocalipsis, mostrando y revelándose la historia de las naciones desde el principio del mundo, porque en Apocalipsis 12 podemos ver al dragón con sus 7 cabezas coronadas, que representan a los imperios que vinieron persiguiendo al pueblo del Señor y haciendo guerra desde el principio, su levantamiento y su caída, desde Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, hasta los Estados Unidos finalmente, y el papado que quedarán como el 8º. Así que entonces todo está dentro de esta profecía. Y Jesucristo abrió todo esto para que lo entendamos. Los adventistas del séptimo día somos un pueblo que ha entrado en la hora del juicio a partir de 1844. Somos el pueblo de la Odisea, el pueblo de la ley, y por lo tanto ahí tenemos que llenarnos del Apocalipsis para no ser miserables, pobres, ciegos y desnudos, sino para poder tener el oro purificado en fuego, la verdad pura para este tiempo. Es interesante ver cómo cuando Jesucristo entra en el lugar santísimo,
comienza ahora la parte de las últimas 3 fiestas que se realizaban en el Israel antiguo. Hasta el tiempo en que Jesucristo vino se cumplió la Pascua hasta el Pentecostés. Estas 4 cosas ya han tenido su cumplimiento. Y ahora necesitamos cumplir con la fiesta de las trompetas, la proclamación de los 3 ángeles, la fiesta de las expiaciones, que es la hora del juicio, y la fiesta de las cabañas, que ya viene pronto con la segunda venida de Jesús. Estas son las cosas que ahora Jesucristo da a conocer al pasar del lugar santo al lugar santísimo. Ha cerrado una puerta que muchos quieren abrir. Hay predicadores dentro de nuestra iglesia que quieren abrir la puerta que Cristo ya cerró. Y dicen, solo tenemos que hablar del amor de Jesús, nada más, no vamos a hablar de otra cosa, la fe en Cristo y su gracia. Las profecías no, porque asustan a la gente, da miedo, no se predican. Entonces, con ese tipo de enseñanza, abren la puerta que Cristo ha cerrado y cierran la puerta que Cristo ha abierto del lugar santísimo para el juicio, la expiación y la segunda venida de Cristo. No quieren predicar eso. Y todavía se dicen grandes predicadores. Y la desgracia es que la mayoría de nuestra iglesia, y pastores y todo, están aceptando la predicación de un solo hombre y unos cuantos más que se le han unido para decir: hay que predicar la justicia de Cristo, la justificación por la fe, solo Jesús te salva, no necesitas de las profecías no son indispensables, además, ¿acaso solo las entienden algunos? Todos podemos, pero ni siquiera quieren estudiarlas. Eso es peligroso. Hay falsos predicadores en nuestro pueblo, hay falsos pastores que se están oponiendo a la predicación de las profecías. Se predican las profecías, y a los que predican la profecía le dicen divisionistas, que están fuera de la organización, que están haciendo cosas que la iglesia no ha dado permiso, no hemos dado permiso para tal evento. Esto es pecado terrible contra el Espíritu Santo. No se puede cerrar los oídos así, y hay mucha gente que le cree más al pastor que a la Biblia. Y cuando escucha que su pastor le dice, no necesitas profecía, le creen a él. ¿Por qué le creen a él y no a Jesús? Hay que creer a Jesús, el Cordero que abrió los 7 sellos, que Jesús está parado en un lado abriéndote los 7 sellos del Apocalipsis, y le dices, no, me das miedo, me voy con mi pastor es más bueno que tú, él solo me habla de amor. En cambio tú me hablas de juicios, de las bestias, los cuernos, los dragones, no quiero saber nada contigo, Jesús. Y así lo aborrecen al pobre Jesucristo, entre comillas. Digo pobre porque ellos lo hacen así, cuando él es el rico, el que trae todo más bien. Y lo rechazan y lo dejan afuera. No lo dejan entrar a la iglesia para que predique los mensajes apocalípticos, sino que lo tienen desechado en la persona de sus predicadores. Esto es increíble. Estas cosas entonces suceden en la sala del trono, allí en el santuario celestial. Y luego sigue diciendo más. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, 8 y 9. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno es de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinamos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo ser creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, las oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aquí se hace mención directa al mensaje del primer ángel. El primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Y ahora todos aquellos que le temen a Dios, que tienen miedo frente a la presencia divina, porque ese es el temor de miedo, acá se presenta el temor de miedo, ¿no? Todos los seres temblorosos, y ese temor frente a la presencia de Dios no es miedo a Dios, es miedo y reverencia al tremendo poder y majestad divina. Entonces todos los que entran al juicio entran así, temblando, temerosos, porque están entrando ante las cortes celestiales, y allí
temen a Dios e inmediatamente le dan gloria, porque ha llegado la hora del juicio y allí está el Salvador para poderlos rescatar, y por eso adoran al Creador. Así que entonces, a partir del capítulo 4, comienza la proclamación del primer ángel para todos aquellos que han aceptado la hora del juicio, y se les enseña por qué deben temer a Dios y por qué le deben dar gloria y por qué le tienen que adorar. Así de claro es el capítulo 4 y el capítulo 5, donde se cumple el mensaje del primer ángel. Todos los que entiendan estas cosas podrán llegar a temer a Dios y a darle gloria. Es maravilloso. Ahora, siendo que ya empieza la hora del juicio a partir de 1844, el Señor comienza a revelar las cosas que deben suceder pronto. Y nos empieza a revelar primero los 7 sellos, que ya vamos a estudiar en las próximas lecciones. Y vamos a ver que estos 7 sellos nos llevan al tiempo en que estamos viviendo. Y mientras estamos en la iglesia de la Odisea y vivimos dentro de los 7 sellos, que nos encontramos ya en el 6º sello, durante ese periodo se cumple toda la revelación del Apocalipsis. Porque durante el periodo del cumplimiento del 6º sello, para los que estudian el libro del Apocalipsis con todas sus profecías, a eso se les dice que van a empezar a ser sellados. Y todos los que entran al terreno final para nuestros días van siendo sellados, y de ahí salen los 144.000. Y luego se nos dice que estos 144.000 cumplen la función de anunciar las 7 trompetas, porque cada trompeta es un mensaje. Tocar trompeta significa predicar, y estos anuncian las 7 trompetas, y también estos son los que anuncian el evangelio de los 2 testigos al mundo entero. Y también estos se enfrentan al dragón, a la bestia y a su imagen, y son los que proclaman el mensaje de los 3 ángeles completito, y son los que anuncian que se acerca la ira de Dios, las 7 postreras plagas, y denuncian a la mujer Babilonia, que representa a la Iglesia Católica junto con todas las demás iglesias protestantes ecuménicas que se han unido con ella, y denuncian su caída de Babilonia, y declaran la segunda venida de Cristo, y que en el milenio Satanás quedará totalmente atado en la tierra, y entonces después del milenio se crean los cielos nuevos y la tierra nueva, donde moran para siempre los hijos de Dios. Esto es el mensaje completo que se da dentro de la sala del trono de Dios, juntamente con Jesucristo, y se abre el libro que estaba sellado. Por eso, en el día miércoles 23 de enero, se nos dice: digno es el Cordero. Solamente digno decimos a Jesucristo cuando estudiamos las profecías apocalípticas. Los que no estudian las profecías de Apocalipsis le están diciendo a Jesús: indigno eres. ¿Por qué? Porque no has podido abrir los sellos. ¿Ves? No lo entendemos. Hay dirigentes religiosos que andan declarando eso. Les dicen en la iglesia, ¿no? Hemos escuchado estos falsos profetas dentro de nuestra propia iglesia, no es afuera, es dentro. ¿Qué cosa vienen y dicen? No se puede entender las profecías, la gente no entiende, no prediques eso, porque no entendemos acá las profecías. Esos están insultando a Jesús porque le están diciendo indigno, ya que los seres santos dijeron que Cristo era digno porque pudo abrir los sellos, pudo revelar el Apocalipsis. Por eso Apocalipsis significa revelación. De manera que cuando ellos dicen que Jesús no puede hacernos entender el Apocalipsis, nos estamos diciendo en otras palabras que Jesús es indigno, es un insulto a Dios. Y eso nos lleva al día jueves 24 de enero, la importancia del Pentecostés. En el tiempo del Pentecostés, Cristo entró en el santuario, en el lugar santo. Así entonces recordamos el Pentecostés, de que por 1800 años Cristo obró en el lugar santo, derramando su Santo Espíritu sobre la tierra. Eso fue la lluvia temprana. Ahora ha pasado el tiempo y Cristo ha abierto una puerta para la lluvia tardía, de manera que entonces necesitamos entrar por la puerta del lugar santísimo. Y dentro del lugar santísimo encontraremos, como ya la otra puerta se ha cerrado, encontraremos en esta puerta abierta nuevamente toda la historia completa. En la puerta abierta se nos va a dar la lluvia temprana y la lluvia tardía, ambas cosas, porque se necesitan las dos, pero eso no lo vamos a encontrar ya en la puerta cerrada, por favor.
Eso lo vamos a encontrar ya en la puerta abierta, una puerta abierta que nadie puede cerrar, donde será derramada la lluvia temprana y la lluvia tardía para la proclamación del Evangelio. Así que los que no quieren predicar del Apocalipsis son falsos profetas dentro de nuestra iglesia, falsos apóstoles. Estos andan engañando al pueblo, sacan a la iglesia prácticamente del camino verdadero de la organización. Nuestra organización adventista proclama los 3 ángeles, solo Apocalipsis y Daniel, no tenemos otra cosa que hablar. Estos 2 libros exaltan al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por lo tanto, todo pastor, aunque tenga credencial, aunque diga que está dentro de la organización y diga que defiende la organización, no le creas. Y tienen afuera a los verdaderos mensajeros y los acusan de estar fuera de la organización. Tenemos que hablar las cosas con claridad porque es tarde en la historia. Solo los fieles, solo los sinceros de corazón, los que están estudiando sus Biblias, el espíritu de profecía, se darán cuenta de lo que se está predicando en este tema y se unirán para la proclamación del tercer ángel final al mundo entero a través de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Los que prefieren la condenación no recibirán este mensaje. Así que apresúrate, no vaya a ser que te halles entre los condenados y rechaces por completo las profecías y seas perseguidor de los propios hermanos. Jesús no enseña eso, al contrario enseña más, pero todos los que estudian la profecía aman con profundo e intenso y lindo amor a todos sus hermanos. Es maravilloso el amor que se ve en ellos, porque tienen las profecías en su corazón, es decir, tienen a Jesús en su corazón. Tenemos la palabra profética más segura, dice 2 de Pedro 1:19, a la cual estáis bien de estar atentos hasta que nazca el lucero de la mañana en vuestros corazones. Cristo es el lucero de la mañana. Y esto nos lleva al día viernes 25 de enero para estudiar y meditar. Se nos habla acerca de cómo Cristo entra y abre la puerta para que por medio de ella podamos entrar al éxito mediante la hora del juicio en el santuario celestial. Maravillosa lección de esta semana. Que Dios te bendiga, hermano, para que podamos guardar un sábado real estudiando las profecías. Como iglesia hemos sido levantados solo para esa proclamación, no para otra cosa. Muchos dicen que todos los sábados vamos a predicar los 3 ángeles del Apocalipsis. Así es, porque solo teníamos que predicarle eso al mundo entero. Dios no ha pedido que hagamos iglesias para hacer salones sociales, círculos sociales, ni que estemos ahí sociabilizando. No, Dios ha dicho que vayamos a predicar todos estos mensajes apocalípticos. La iglesia se ha levantado para que todos sus miembros vengan como alumnos a aprender este mensaje de Apocalipsis y los 3 ángeles y lo salgan a proclamar al mundo. De eso se trata. Dios quiera, querido hermano, que en tu iglesia, si tu pastor no quiere predicar estas cosas, vayas y lo amonestes y le digas: pastor, como no predique estos mensajes de los 3 ángeles, el juicio de Dios va a caer sobre usted y sobre la iglesia. Predique, pastor, para eso se le paga el diezmo. Haga que el diezmo valga, haga que su sueldo tenga una razón de ser. Dile así. Y a los que se oponen a toda esta proclamación, a la reforma pro salud, a los mensajes proféticos, diles: o predican eso o nos levantamos a predicar y ustedes se sientan a escuchar. Si se quieren salvar, solo les queda un camino. Siéntense y escuchen. Ese es el único camino que ya queda. Ojalá tengamos el poder del Espíritu Santo para poder hablar así. Esto es amor puro. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si tú te acobardas y crees que no tienes que hablar así, entonces eres tibio, vomitado de la boca de Dios. Es un mensaje duro. Resístelo, hermano. ¿Por qué? Porque luego sigue diciendo: reprendo y castigo a todos los que amo. Es un mensaje de amor profundo, donde Dios quiere salvar a sus hijos sí o sí. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Amén.